Hola jóvenes, espero estén teniendo un buen día. Les saluda Aileen Bush, su maestra practicante en la clase de Administración Financiera 2. Actualmente soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán del Centro Regional de La Ceiba. Es un gusto para mí saludarles, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el costo de capital y vamos a aprender a calcular el costo promedio ponderado del capital. Aquí pueden ver lo que tenemos nuestro ejemplo número 1. Cabe destacar que para calcular el costo promedio ponderado de capital hay que tomar en cuenta ciertas cosas y una de estas es que este costo no debe ser superior a lo que es la rentabilidad del proyecto. Tomando en cuenta esto, vamos a comenzar con nuestro ejercicio. Vamos a ver, el ejemplo número 1 nos dice, supóngase que se tienen las siguientes fuentes de financiamiento disponibles para un proyecto cuyo monto total a fondear es de 400 millones. Esto de fondear significa cuál es la cantidad que se necesita para llevar a cabo dicho proyecto, ¿verdad? Y cuya rentabilidad es del 11%. Entonces ya sabemos, el costo ponderado no nos tiene que dar más de lo que es ese 11%. Si nos da más del 11%, eso significa que no es viable financieramente, ¿verdad? Dice que también se contará con un préstamo de una institución financiera por un monto de 200 millones a una tasa de interés anual del 15%. Los intereses son deducibles del impuesto sobre la renta. En Honduras ya sabemos que la tasa del impuesto es del 25% para las personas jurídicas, ¿verdad? Y mediante capital social, el cual está representado por acciones comunes por un monto de 200 millones con derecho a pago de dividendos equivalentes al 12% anual, las cuales no son deducibles del impuesto sobre la renta. Teniendo en cuenta todos estos datos, vamos a comenzar con lo que es nuestro ejercicio, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí están las fuentes de financiamiento que decíamos que es mediante préstamo y mediante capital social. ¿Cuál es el monto que vamos a obtener mediante un préstamo? Pues son 200 millones. Entonces aquí vamos a colocar 200 millones. Vamos a ver. Ahí está, 200 millones. Y mediante el capital social serían 200 millones también. Y aquí vamos a realizar una suma. Vamos a sumar lo que es por préstamo y por capital. Y aquí nos tiene que dar igual a, vamos a ver, 400 millones. Ahora bien, también vamos a calcular lo que es la proporción del total. Todo esto que vamos a calcular en esta tabla es para llegar a lo que es el costo promedio ponderado de capital. La proporción la vamos a obtener mediante el monto. Vamos a ver a cuánto equivale esto de esto. Entonces lo que vamos a hacer es dividir los 200 millones entre lo que es el total. Y nos va a dar el 50%. De igual forma lo vamos a hacer para lo que es el capital. ¿A cuánto equivale de estos 400 el capital? En el caso de la proporción, no está 50% en ambos, pero es porque es la misma cantidad en el préstamo y en el capital social. Ahora vamos a hacer una suma. La suma nos tiene que dar un 100%. Si no nos da el 100% es porque hicimos algo mal. Entonces nos da un 100%. Ahora, bueno, para que eso esté en porcentaje, ya saben que está la opción. Yo en mi caso ya lo tengo calculado, ¿verdad? Ya lo tengo, perdón, programado para que me lo den en porcentaje. Ahora vamos a ver cuál es el costo antes del impuesto. El costo antes del impuesto, en el caso del préstamo, nos dice que la tasa de interés anual es del 15%. Entonces, ese 15% va a ser nuestro costo, el 15%. En el caso del capital social, dice con derecho a pago de dividendos equivalentes al 12%. Entonces, ese 12% sería nuestro costo. Aquí no es necesario que realicemos la suma, ¿verdad?, de estos porcentajes. En cuanto al beneficio fiscal, o sea, la tasa de impuesto, pues en cuanto al préstamo, nos dice de que los intereses son deducibles del impuesto sobre la renta. Entonces vamos a colocar aquí el 25%, que es la tasa del impuesto. En el caso del capital, pues nos dice que esos dividendos no son deducibles, entonces aquí sería 0. Aquí vamos a centrar esta cantidad. Bueno, aquí lo que vamos a hacer sería utilizar ya esta fórmula.
pero aquí la fórmula es esta, ya la vamos a corregir. Por, abrimos paréntesis, por 1 menos. Esta es la fórmula. Ajá. Ok, aquí está la fórmula para calcular el costo después del impuesto. Entonces la vamos a aplicar aquí. Vamos a darle igual. Nos dice que el costo antes del impuesto, o sea, lo vamos a multiplicar. Ahora vamos a abrir paréntesis porque vamos a realizar la función de multiplicación y resta. Entonces, para que no haya una confusión, vamos a abrir paréntesis. Y vamos a poner el 1 que representa el 100% menos el beneficio fiscal, que sería este. Cerramos paréntesis y le damos igual. Y nos da 11.25. Lo mismo vamos a hacer para el capital social. Vamos a aplicar esa misma fórmula. Le damos igual. El costo antes del impuesto. Esto lo multiplicamos por lo que es, bueno, 1 menos lo que es la tasa del impuesto. En el caso, pues aquí es 0, porque no es deducible el impuesto a los dividendos, según lo que nos dice el ejercicio. Le damos igual y nos da un 12%. Ahora, ¿cómo vamos a conocer lo que es nuestro costo promedio ponderado de capital? Que es lo que andamos buscando. Aquí tenemos la fórmula. Nos dice que el costo promedio ponderado de capital lo sacamos de lo que es la proporción total por el costo después del impuesto. Entonces vamos a aplicar la fórmula, que sería la proporción total del préstamo por lo que es el costo después del impuesto. Y ahí nos da 5.63. Lo mismo para el capital social. Sería la proporción del total, que es el 50%, por el costo después del impuesto, que es el 12%. Esto nos da un 6%. Aquí sí vamos a sumar para saber el total del costo promedio ponderado de capital. Entonces sumamos estas dos cantidades. Esto nos da un 11.63. Y la rentabilidad es del 11%, es decir, de que el costo promedio ponderado de capital es mayor. Esto significa de que financieramente no es viable este proyecto, ¿verdad? Vamos a proceder a hacer otro ejercicio. Este yo ya lo tengo realizado. Solamente vamos a mostrarles lo que son las cantidades para que ustedes miren de dónde salen, ¿verdad? Dice, supóngase que se tienen las siguientes fuentes de financiamiento disponibles para un proyecto cuyo monto aquí ya son 35 millones y la rentabilidad del 25%. De préstamos se tiene 220 millones, mediante préstamo, una tasa de interés mensual del 2% y los intereses son deducibles del impuesto sobre la renta. El capital social está representado en acciones comunes por un monto de 15 millones con derechos a pago de dividendo y aquí pues ese porcentaje es del 18%. Vamos a proceder. Dice que vamos a mostrar en el monto. En el monto nos dice de que 20 millones van a ser mediante préstamo y 15 millones mediante capital social, ¿verdad? Y el total nos da de 35 millones. Ya sabemos cómo calcular lo que es la proporción, que sería dividiendo estos 20 millones entre 35 millones y los 15 entre los 35 millones, ¿verdad? Y la suma pues nos tiene que dar el 100%. Ahora vamos a calcular lo que es el costo antes del impuesto. Entonces aquí nos dice que para la institución financiera el interés es del 2% mensual, pero acá nos dice que ese 18% es anual, que se da por los dividendos. Entonces vamos a convertir este 2% a anual, porque ese está mensual, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mostrar aquí. Lo que yo hice fue multiplicar ese 2% por 12, o sea, 12 meses que tiene el año, y ahí lo tenemos la tasa anual, que es el 24%. Ahora bien, ¿cómo se calcula lo que es el beneficio fiscal? Este pues ya nos lo da el ejercicio en realidad, que es el porcentaje del impuesto. Entonces ahí tenemos el 25. En el caso del capital lo tenemos en 0 porque los dividendos no son deducibles de lo que es el impuesto sobre la renta. Vamos a ver lo que es el costo después del impuesto, que lo calculamos mediante una fórmula. Aquí ya está, ¿verdad? Lo calculamos mediante la fórmula, que ya sabemos cuál es, multiplicando el costo después del impuesto sobre la renta por el 1 menos la tasa de beneficio fiscal, ¿verdad? Y ahí tenemos lo que es nuestro costo después del impuesto. Ahora lo que andamos buscando, que es nuestro costo promedio ponderado de capital. Vamos a ver cuánto nos da. Aquí podemos redondear, ¿verdad? Para omitir esos números que están después de... Lo vamos a dejar en 2 cifras. Y pues el costo promedio
de capital ya sabemos cómo lo calculamos, multiplicando la proporción del total por el costo después del impuesto. Ya vemos cuánto nos da, 10.29 en préstamo y en capital sería 7.71. El total nos da del 18% y la rentabilidad del 25%. Entonces este es el caso contrario del ejercicio anterior o el ejemplo anterior, porque aquí sí es menor, entonces este proyecto sí es viable. Eso es todo por hoy, espero hayan comprendido el tema y les haya sido de mucha utilidad. Tengan todos un buen día. Gracias.